Como les adelantábamos, esta mañana vamos a conversar con el señor ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien ya está con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Se anunciaba en esos días que una comisión de la Organización Internacional del Trabajo va a visitar El Salvador. Además, el ministro decía que él personalmente le va a dar seguimiento a las denuncias de carácter laboral que se presenten ante el ministerio. Pero pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos al ministro de Trabajo. Recientemente, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, participó en una conferencia internacional en Suiza y uno de los resultados principales es que la Organización Mundial del Trabajo enviará una misión al país para realizar un estudio actuarial y una actualización de las condiciones del salario mínimo en El Salvador, una situación que ha generado reacciones en la empresa privada. Representantes de la ANEP aseguran que están de acuerdo con un estudio que revise el tema de pensiones y del salario mínimo siempre y cuando haya participación de todos los sectores involucrados. Pensamos que cualquier reforma de pensiones le debe dar más participación y más fortaleza a que las organizaciones de empleadores y trabajadores participen en las directrices. Si el gobierno nos convocase a un inicio de revisión de salario mínimo, con muchísimo gusto participaríamos. Desde hace varios años hemos pedido asistencia técnica a la OIT para que defina una fórmula que nos permita tener más certeza en el país sobre la manera en que debe cambiar el salario mínimo. Pero no solo este tema compete a la institución. El ministro de Trabajo asegura que durante su administración dará seguimiento personal a algunas denuncias que lleguen a la entidad, pues señala que actualmente hay empresas que tienen hasta 190 denuncias por violaciones a los derechos laborales. En esta segunda entrevista de Hechos AM conversaremos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, para conocer más a profundidad estos y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, el ministro de Trabajo está con nosotros aquí en el espacio de la entrevista. Ministro, buenos días, un gusto que nos acompañe en esta ya mitad de la semana, en este miércoles. Qué bueno recibirlo. Buenos días, Manuel, muchísimas gracias y bueno, estamos a la orden y siempre es un privilegio compartir contigo. Nos decía usted que una comisión de la Organización Internacional del Trabajo está por llegar a El Salvador. ¿Cuáles son los puntos exactos que viene a verificar? ¿Cuál es el objetivo de esta visita que va a recibir El Salvador? Sí, la visita que hicimos a Ginebra tratamos de trabajar lo más fuerte posible. Hicimos algunas reuniones, lobby, bilaterales y gracias a Dios fui recibido de forma bilateral por las altas autoridades de OIT. Están muy contentos, están muy positivos con el nuevo planteamiento a nivel estratégico que ha hecho ante la mirada del mundo, representada en 198 países. Nuestro planteamiento fue de que vamos a corregir todos los errores del pasado. Debo de decir que no deja de sentir uno pena y vergüenza a nivel internacional como nos han dejado los gobiernos salientes. Vulneración de derechos laborales, no configuración ni reactivación del tema tripartito. La verdad hemos estado viendo, hemos sido vistos ante la mirada del mundo como un país bastante violador de derechos laborales y de ser antidemocrático, no cumplir con el marco legal en materia laboral. Pero gracias a Dios todo eso lo hicimos en el plenario, en la asamblea ordinaria y también lo hicimos de forma bilateral ante todas las autoridades. Ante eso hay una reacción de OIT como gesto de agradecimiento a esa buena voluntad, es que nos facilitan todo el apoyo que nosotros necesitamos como Estado salvadoreño. Y mi planteamiento fue que tenemos nosotros dos problemas estructurales bien grandes que resolver. Y es el sistema de pensiones, que a nuestro juicio ha sido definido como un diseño de estafa al sector laboral, porque el ministro Cáceres en su momento hizo una reforma para tapar un hueco de carácter fiscal, tomando la plata de los trabajadores, pagando una tasa de rentabilidad vergonzosa, y también empresas que sin mayor inversión logran unas rentabilidades exorbitantes, siempre producto de los trabajadores. Y el otro gran tema es el tema del salario mínimo, que acá existen siempre dos visiones. Una visión de la clase trabajadora que dice, miren, nosotros quisiéramos que los funcionarios, que los políticos, que los empresarios vivan con el salario mínimo siquiera 2 meses para que nos logren entender, y por el otro lado el sector empresarial dice el tema del salario mínimo, si no se toca de forma correcta, puede quebrar la micro, pequeña y mediana empresa. Ante esa decisión he solicitado, y la respuesta contundente de OIT es que nos garantiza 2 equipos consultores del más alto nivel a nivel mundial
y uno es un equipo de expertos que viene sobre el tema de pensiones a discutir el tema técnico, y también viene una comisión del más alto nivel, con un equipo consultor de expertos del más alto nivel sobre el salario mínimo. Así que gracias a Dios traemos muy buenas noticias a nuestro país y a la clase trabajadora. Bueno, un punto importante es el tema del salario mínimo. Los dos temas son obviamente muy sensibles para los ciudadanos. Hablamos del tema de pensiones, estamos diciendo y hablando sobre la situación de la gente que va a entrar en retiro o la gente que ya está, digamos, en condiciones de jubilación. En el caso del salario mínimo, esa es una pregunta recurrente que le hacen a usted cada vez que aparece, claro, digamos, en actividades públicas. La prensa siempre tiende a preguntar sobre, claro, el tema del salario mínimo. Digamos, ¿a partir de cuándo se espera que comiencen, digamos, estas discusiones o estos análisis? Hemos escuchado en diversos momentos al sector empresarial decir justamente lo que usted nos señalaba. Ellos dicen, si no se hacen los controles, si no se toman, digamos, en cuenta las opiniones y la situación del sector económico, del sector empresarial, se puede llegar al cierre de empresas. Pero, y la situación es una situación también muy real si lo vemos del otro lado, el tema del ingreso que es muy bajo para familias claro, que tienen que subsistir con un salario mínimo. Sería irresponsable de nuestra parte como gobierno, producto de un acto populista y de forma irresponsable, quebrar empresas en este país, queriendo dar incrementos exorbitantes y que no estén debidamente analizados y justificados. Pero también sería inconsecuente de parte de un nuevo gobierno presidido por el presidente Bukele y en este caso dirigido el Ministerio de Trabajo por mi persona, también no identificar y tener un nivel de conciencia de que ese salario mínimo sigue siendo paupérrimo para la clase trabajadora y sobrevivir en esas condiciones no es fácil. Para generar un equilibrio y sobre todo un nivel de responsabilidad institucional y gubernamental es que hemos tomado la decisión de solicitar. Y yo quiero agradecer de forma muy especial a OIT a nivel internacional. Contamos con todo el respaldo en este momento. No solamente, incluso yo les decía, miren, yo tengo una de las carteras que ha estado dormido, que no ha hecho absolutamente nada por la clase trabajadora y por el pueblo salvadoreño, pero también tengo una limitante que es de los ministerios más pobres presupuestariamente hablando. Entonces necesito el apoyo de ustedes y al final fueron contundentes y vienen estas dos comisiones con expertos del más alto nivel mundial. Van a decirnos cómo funciona el sistema de pensiones en Europa, cómo funciona en América Latina y cómo se arma un híbrido al estilo salvadoreño con la realidad salvadoreña económicamente que tenemos, con el porcentaje de personas que pueden ser pensionadas, y la decisión del presidente encomendada a nosotros es: tenemos que construir pensiones justas y dignas para la clase trabajadora y no ese insulto a la dignidad humana que estos gobiernos salientes nos han heredado a la clase trabajadora. Bueno, bien, usted decía un aspecto importante y es las condiciones del Ministerio de Trabajo. El Ministerio ha sido considerado, digamos, una cartera hasta cierto punto secundaria. Muchos de los ciudadanos no tienen, digamos, conocimiento de cuál es en sí el papel que está jugando el Ministerio de Trabajo en todos estos temas, como el tema pensiones, el tema de la discusión del salario mínimo y otros temas que tienen que ver con los derechos laborales. ¿Hacia dónde busca llevar usted el Ministerio de Trabajo, Rolando? La ministra saliente creo que no se enteró de que acá hubo una reforma de pensiones, cuando el Ministerio de Trabajo dice Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Quién dirigió el tema de las pensiones, la última reforma? Cáceres, desde el enfoque de Hacienda. Y desde el enfoque de Hacienda es un tema eminentemente de orden fiscal, no de una pensión justa y digna para los trabajadores. Cuando nosotros antes de aceptar este cargo hablábamos con el presidente y uno de los legados que el presidente necesita dejar es precisamente una reestructuración del país en términos generales, y el tema de pensiones es un eje transversal para el presidente, y en el caso mío no puedo estar en un ministerio de trabajo estando con los ojos cerrados ante un sistema de pensiones ingrato que tenemos para la clase trabajadora, y tampoco no puedo estar de espaldas viendo una realidad que nuestra gente con un salario mínimo como el que actualmente está. No podemos pasar eso. Ahora, la empresa privada y especialmente ANEP, yo ya tuve conversaciones directas, bilaterales con ellos antes de ir a Ginebra,
También en Ginebra me reuní con el representante de ANEP que estaba, y yo les he transmitido seguridad, certidumbre jurídica. Nosotros le vamos a garantizar al sector productivo de este país certidumbre jurídica, desburocratización del Estado, universalización sobre algunos temas de que hoy por hoy una solvencia funciona en un ministerio y en otra no funciona. La tramitología, vamos a ayudarle. Nosotros necesitamos empresarios más grandes, más fuertes, pero solo una condición es la que nosotros ponemos. Se terminaron las violaciones a los derechos laborales en El Salvador, porque acá la proyección y visión de un empresario nosotros la entendemos conceptualmente, teóricamente, y es correcto. Su visión es sus rentabilidades cada día ser las más grandes, y eso es correcto y es legítimo acá y en cualquier parte del mundo, pero no a costa de las violaciones de los derechos laborales. Acá tenemos empresas con 199, cerca de 200 denuncias permanentes que están llegando. Las empresas de seguridad hacen contrataciones y subcontrataciones, tanto con el Estado como con el sector privado, pagando $600 por persona, y de repente le pagan el salario mínimo, y a veces ni el salario mínimo, le descuentan a esa persona todo su uniforme. Tenemos empresas que prestan servicios de restaurantes que tienen 724, y a la pobre señora que está ahí le dicen, como hoy no se presentó quien venía en la noche, usted se queda en la noche trabajando y todavía se queda el siguiente día, y no le pagan sus horas extras, no le pagan el 25% de nocturnidad. Ante todo eso vamos a ser contundentes, Manuel. No vamos a tolerar ni vamos a permitir ese tipo de vulneraciones a los derechos de los trabajadores. Vamos a garantizar de forma fuerte y frontal como Estado que nuestros empresarios cada día inviertan más, garantizar certidumbre jurídica, apoyo y respaldo total para que juntos combatamos el índice de desempleo en El Salvador, pero no a costa de hacer más dinero pasando por encima de los derechos de la clase trabajadora. Eso es bien contundente. ¿Cuáles son las empresas más denunciadas? Usted decía, un sector que es bien vulnerable, el tema de las empresas que prestan servicios de seguridad. También las maquilas están entre las más, digamos, donde es más vulnerable la población que ahí trabaja. Pero ¿son estas las empresas más denunciadas ante ustedes, ante el ministerio? Son las empresas más denunciadas, esos rubros específicos son los más denunciados, pero también debemos de reconocer que en esas mismas empresas también hay empresarios muy decentes, muy correctos, que están garantizándole los derechos a los trabajadores, y aún más hay políticas de estímulo incluso. Nosotros en el ministerio vamos a construir un proyecto de premiar y estimular a todo aquel sector empresarial que es serio, que es responsable, que es correcto, que es humano, que saca adelante su planta laboral. En la medida de que tú tienes trabajadores estimulados e incentivados, son tus promotores de la misma empresa, que hablan muy bien de ti, de tu empresa. Entonces nosotros vamos a buscar una política de estímulo para garantizar que esos empresarios hay que premiarlos por su labor loable que están haciendo, pero también el ministerio va a ser implacable y va a ser determinante en las decisiones. Quiero decirte, Manuel, que hay algunas de esas empresas que incluso le han cerrado las puertas al ministerio para no dejarlos entrar, cuando nosotros por mandato constitucional y legal tenemos que entrar a esas empresas. La semana pasada dimos instrucciones que no solamente van a ir nuestros inspectores, sino que van a ir ya el director ejecutivo de cada sección de esa, va a levantar actas, y después de esas actas vamos a enviar notas oficiales. Si no responden a las notas oficiales, este ministro va a ir directamente junto con el departamento jurídico, y probablemente nos vamos a hacer acompañar de la Policía Nacional Civil, y vamos a llegar, pero esas puertas las vamos a abrir porque no pueden ni deben seguir obstaculizando el trabajo del Ministerio de Trabajo. Ahora bien, ministro, hay otra situación que me parece a mí que es un tanto grave y que seguramente usted tiene un punto de vista sobre esto. En muchos lugares la gente no denuncia porque considera que hay hasta cierto punto complicidad del Ministerio de Trabajo. Totalmente. Para que esas denuncias no sean efectivas. Totalmente. ¿Cuál es, digamos, su visión de lo que está pasando dentro y la auditoría que se ha hecho del personal que se tiene, considerando, digamos, que mucha gente no denuncia porque desconfía de la misma gente del Ministerio de Trabajo, que en determinado momento no le va a dar cumplimiento a la demanda que se presentó, y al contrario, esto puede traerle represalias que pueden llegar incluso a llevarlo a que pierda su puesto de trabajo? Tenemos dos grandes ejemplos ante esa pregunta. Una, allá por Santa Ana hubo una trabajadora que denunció a la empresa por un despido, y que su indemnización al final le correspondían $200, y en complicidad, estamos hablando de una cadena nacional empresarial, y al final, en acuerdo con el representante del ministerio,
llegan a una decisión de pagarle $20 mensuales para pagar su indemnización a esa persona. Esa persona llegó al despacho y me dijo: ministro, por dignidad tomé la decisión de no tomar eso. Pero esa es la clase de trabajadores que tienen muchos acá. Y dos, hay un caso especial que el trabajador fue a denunciar, también en una regional departamental, fue a denunciar, y el trabajador, cuando regresa, el tiempo que le toma para regresar a la empresa, ya tenía escaneada la empresa la información que él había ido a denunciar al ministerio. Así es que la parte patronal le dijo: antes solo te vulneraba los derechos, ahora te despido. Ya hay investigación. Recuerda que soy el ministro de Trabajo y tengo que garantizar el debido proceso también a los trabajadores a nivel interno, pero que vamos a ser contundentes, Manuel. En los próximos días vamos a hacer público ya las sanciones que van para todos estos trabajadores, porque niveles de corrupción no vamos a tolerar ni permitir en el ministerio. ¿Todavía está usted en una fase de evaluación de las condiciones en las que ha encontrado al Ministerio de Trabajo? Claro, y preliminarmente tenemos un Ministerio de Trabajo con poca credibilidad, con la percepción del pueblo que dice ese ministerio sirve solo para la parte patronal. Ahí se ponen de acuerdo, ahí hay chanchullos, ahí hay negociaciones, ahí hay corrupción. Esa es la percepción ciudadana que tenemos y nosotros no podemos estar de espalda a eso, pero hemos venido a hacer este trabajo para rectificar, para corregir, y ya hablamos con todos los jefes, con todos los directores y con todo el equipo de jefatura que no vamos a tolerar ese tipo de cosas, y que las personas que han hecho del ministerio ese modo de vida, que pueden ir poniendo su renuncia, o se resetean o los vamos a quitar de la institución. Ahora, por mi trayectoria que tengo en el mundo laboral de defender los derechos de los trabajadores y por ser el ministro de Trabajo, es mi obligación también garantizar el debido proceso a las personas a nivel interno. Pero que vamos a ser contundentes, Manuel, que no te quepa duda a ti y al pueblo salvadoreño. Ahora bien, ¿qué le dice usted al ciudadano que teme denunciar, a pesar de que sabe que se están violando sus derechos, a pesar de que hay mucha gente que conoce incluso lo que dice el Código de Trabajo, pero dice: yo no denuncio porque en las condiciones que está el país me da miedo quedarme sin mi empleo, y que a pesar de todo eso dice: mejor prefiero aguantar? Hemos preparado un equipo de que ya directo del despacho, que le está dando seguimiento a toda la denuncia que está llegando al ministerio, y ya hay un equipo verificador y supervisor encomendado por el propio despacho para que le demos seguimiento a eso, y ahí vamos a ver el comportamiento de cada quien. Instamos al pueblo salvadoreño que hoy hay un viraje estratégico en el ministerio, que confíen. Yo en el despacho, a pesar de los pocos días que tengo, ya recibí cerca de 7 personas directamente como ministro, algo que me dijeron que nunca en su historia se había dado. Y otra cosa, Manuel, es que este ministro no va a ser de escritorio, va a andar también en las inspecciones y va a garantizar que se cumpla todo en el marco de la ley. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más preguntas para el ministro de Trabajo, Rolando Castro, que nos acompaña hoy aquí en Noticiero Hechos AM. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista, en este miércoles, nos acompaña el señor ministro de Trabajo, Rolando Castro. Estamos hablando de temas que tienen que ver con la situación laboral del país, la visita de una comisión de la Organización Internacional de Trabajo, también las denuncias que reciben sobre las empresas donde se supone que hay una violación de los derechos de los trabajadores. Ministro, usted también como ministro de Trabajo es parte del Consejo Directivo del Seguro Social. ¿Cómo definiría, digamos, este papel que también le toca jugar, aparte de ser el ministro de Trabajo? En mi calidad de ministro de Trabajo me corresponde ser el presidente del Consejo del Seguro Social. Y llegué a la primera reunión y luego encuentro que tenemos dificultades, como por ejemplo el desabastecimiento de medicamentos. La cita se la dejan a la gente cuando ya es el novenario prácticamente. O sea, tiene una enfermedad bastante complicada y la cirugía, cualquier tipo de cosa, se la dejan en 6 o 8 meses. Esa persona prácticamente o está a punto de morir cuando llega, o es el entierro o es el novenario. Entonces nosotros les preguntábamos que cuál era la connotación del Seguro Social. Y nos encontramos de que había un error de planificación. Nos dijeron que cuando se compra el medicamento, se hace el proceso de licitación bajo la CAP y se plantea... En este momento inicia la licitación, se compra en el mes de enero un flote de medicamentos bastante fuerte y luego llega hasta junio ese medicamento. De ahí de junio en adelante empiezan a hacer otro proceso de licitación
y en ese stand-by que queda, sí, prácticamente ahí las personas con enfermedades crónicas empiezan a desvanecer y luego empiezan a ver las estadísticas y dicen murió 1, murió 2, murió 3, llevan al consejo y dicen, saben que declaremos un estado de emergencia, y con eso se justifica la compra de libre gestión por tantos millones de dólares y luego probablemente dárselos a sus empresas de forma directa, que todo el tiempo han estado sobreviviendo de eso. Así es que le planteé al presidente en Consejo de Ministros que yo no voy a delegar, que voy a estar ahí de forma directa, y la primera decisión es que acabo de sacar un acuerdo con el Consejo de hacer una auditoría al proceso de licitación y de compra de libre gestión de estos últimos 5 años con una firma certificada externa, no del seguro, y no puede ser que para que favorecer el tema de los negocios estén por encima las vidas de los ciudadanos. Eso es intolerable y aparte de tener ya un consenso bien fuerte a nivel estratégico del Consejo, yo me voy a reunir esta próxima semana, voy a invitar al Colegio Médico, a Simetriz y a todos los compañeros del movimiento sindical que juntos tomemos una decisión y que por favor, si hay personas involucradas en este tipo de procesos burocráticos que son muy poco transparentes y que justifican compras directas a cambio de que nuestra gente se esté muriendo, vamos a tomar las decisiones correspondientes. Ya hay un plan contingencial que vamos a articular, que ese tipo de citas no pueden seguir dejando a la gente por 6 meses, por 8 meses, o cuando la gente está a punto de morir, llega en ese momento y ya por lo que llegó inicialmente ya no va, sino que va en emergencia. Así es que vamos a corregir todo eso. La verdad, Manuel, hemos encontrado en las dos instituciones que a mí me corresponde y que puedo dar plena seguridad de lo que está pasando, una situación difícil e indignante, con niveles poco transparentes, con mucha corrupción y sobre todo con actos irregulares de forma permanente. Cuando yo le pregunto al planificador que qué era lo que pasaba, me dice de que fue un error de planificación. Yo le dije, ¿o no será que ya estaba planificado las coyunturas de generar las declaraciones de emergencia para favorecer a determinados grupos empresariales, pasando por encima de la vida de los seres humanos? Ya se ha nombrado a otra persona en el tema de planificación, que nosotros creemos de que vamos a salir adelante con él y Dios mediante vamos a resolver esto de forma inmediata. La instrucción del presidente es que no debe de haber desabastecimiento, que esas citas deben de acortarse, que debe de esa burocratización ser eliminada. Tú, por el hecho de ser trabajador activo en la planta laboral de este país, estás sin opciones en el Seguro Social. Yo le decía al Consejo que con $10, $15 más que le digan a un trabajador, $10 te tienen que descontar adicional de lo tuyo y te vas a un seguro privado, todo el mundo se va del Seguro Social, porque eso es cualquier cosa menos una asistencia social en términos de salud eficaz y eficiente, y eso lo tiene que entender el Consejo en primer lugar, nuestro director que lo ha entendido muy bien, y esta semana hablo con el movimiento sindical para que nos tomemos de la mano y saquemos adelante a este pueblo salvadoreño, porque es indignante y repudiable lo que está pasando en este momento. En algún momento, Rolando, usted acudiría a la Fiscalía General de la República ante estas situaciones que ha encontrado, donde pues hay indicios de que podría haber incluso actos de corrupción en el tema de las licitaciones, en el tema, por ejemplo, de lo que ha pasado con denuncias que nunca son atendidas o denuncias que son, digamos, que llegan, como usted decía, primero al empresario que siendo el denunciado que digamos algún tipo de beneficio para el trabajador que está buscando el amparo del ministerio. Bueno, ayer revisábamos con nuestro equipo técnico ya y nos decía, mire, se asignó cerca de $240,000 para una consultoría, valga la redundancia, de asesoría sobre un diseño de un hospital. Por Dios, son justificaciones del erario público que nos llevan a pensar de forma inmediata que ahí había un bolsón abierto y total de corrupción, y vamos a corregir eso. Ahora, en Consejo de Ministros yo se lo informé al presidente y le dije, presidente, esto es lo que hemos encontrado y a esto vamos. Y la instrucción del presidente es, si nos garantizan las firmas nacionales, hacer lo más transparente nuestra auditoría, hagámoslo, pero si se tienen que hacer auditorías internacionales y pedir a las empresas más calificadas del mundo y traerlas para hacer esa auditoría, estamos dispuestos a hacerlo. El compromiso que tiene el presidente de la República y este gabinete son con dos grandes actores. Uno, con Dios, de hacer las cosas justas y correctas, y dos, con el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios formo parte de un gabinete con una cintura política amplia
y no con compromisos de poderes fácticos en especial que nos van a doblar la mano, porque vamos a dignificar el tema presidencial y vamos a dignificar el gabinete, no que los ministros atienden las llamadas telefónicas a cambio de negocios oscuros que muchas veces están por encima de los intereses del pueblo. Eso se terminó y en este país hay que resetearse. Hay un cambio desde el 3 de febrero a la fecha y nuestro país tiene un viraje totalmente estratégico. Así es que vamos a llegar hasta las últimas a fin de deducir responsabilidades, porque no es justo. Mi madre, la madre de ustedes que me están viendo, de los que estamos acá presentes, pudo haber sido una de las estadísticas que dicen para justificar la declaratoria de urgencia que sirva en las estadísticas de muerte. Eso no puede permitirse en este país, no puede seguirse tolerando y la instrucción del presidente es clara y contundente. Nuestro compromiso, hacer lo justo, lo correcto, con la guía de Dios, y lo segundo, no tenemos compromisos con nadie. El único compromiso es con el pueblo salvadoreño y le vamos a devolver al pueblo salvadoreño lo que se le ha secuestrado durante estas décadas. ¿Qué tan recurrente ha sido el tema de la compra directa de medicamentos en el Seguro Social? Considerando que ahora usted tiene acceso a toda esa información y que puede, digamos, darnos un panorama de lo que ha pasado. ¿Qué tanto se ha recurrido a eso, a la declaratoria de emergencia y a proceder a hacer las compras directas? Sí, nos decían de que en la planificación, yo les decía, mire, pero si ya tenemos, nosotros deberíamos de estar tan en línea con una plataforma digital que nos diga el paciente cuándo fue atendido, cuál es el diagnóstico médico que tiene, qué tan recurrente necesita el medicamento. En base a eso se hace una planificación y yo les decía, ¿y por qué no hacer el proceso de licitación anticipado? Y que si tú tienes superávit de medicamento, pues nadie va a pagar un costo. Pero cuando se tiene un déficit y hay un momento, un ciclo del periodo de tiempo que la persona que tiene una enfermedad crónica no tiene acceso y no tiene dinero para ir a un hospital privado, no tiene dinero para ir a la farmacia, por Dios, esa es la gente que ha formado parte de las estadísticas. Nosotros consideramos que en el Seguro Social y en la red de salud de este país han habido asesinatos de forma directa por falta de un buen servicio a nuestro pueblo, y eso se tiene que terminar. Yo tuve la desgracia en su momento de que un compañero nuestro y un gran amigo y un hermano nuestro falleció en el Seguro Social producto de que ni siquiera tenía oxígeno en ese momento. Indignante y repudiable, y ahora que estamos conociendo ya desde adentro, estamos encontrando un montón de anormalidades y la respuesta es sencillo, por eso era de que no había una prestación de servicio, porque se van los recursos para otro tipo de cosas y a veces nos atrevemos a decir de forma preliminar que era una corrupción ya enquistada y planificada a fin de garantizar eso. Nosotros hemos contratado desde ya, estamos armando los términos de referencia para contratar una auditoría externa que nos garantice eso y que no te quepa la menor duda, Manuel y pueblo salvadoreño, que nomás tengamos los resultados, vamos a ir a las instancias correspondientes, y en la vida hemos desafiado cualquier tipo de poder que se nos ha salido en el camino, y hoy en calidad de ministro y sacando adelante el gobierno del presidente Bukele, estamos listos y tenemos la valentía para enfrentar lo que sea. Ahora bien, un punto importante es cuál es la relación que usted buscaría establecer con los sectores productivos de este país, porque ayer yo leía, decía usted, que es importante que se respete la ley, claro, y que los sectores productivos entiendan que hay una ley que los rige y que esa ley debe ser cumplida. Sí, al sector productivo hoy van a tener un gobierno, un gabinete que les va a ayudar a facilitar todo tipo de tramitología y garantizar que el Estado de Derecho se garantice al sector productivo de este país. No va a haber ningún otro ciclo histórico que no sea este, que le garanticemos el verdadero Estado de Derecho y las garantías de certidumbre jurídica al sector productivo. Vamos a respaldar el sector productivo, vamos a apoyar a los empresarios para que sean más grandes, más fuertes, y de esa manera eliminemos y erradiquemos un día el gran índice de desempleo que existe en El Salvador. Pero lo vamos a hacer todo en el marco de la ley. Y existe un buen porcentaje de empresarios muy buenos, muy responsables, que respetan y que van aún más allá de la ley incentivando a la clase trabajadora, pero también tenemos un segmento de empresarios que cada día hacen mucho más dinero a cambio del maltrato, de humillación y de vulneración de los derechos de la clase trabajadora. A ese segmento somos contundentes, vamos a ir y aplicar la ley.
no vamos los derechos elementales de la clase trabajadora no están en negociación, no están en negociación. Ahora bien, usted decía que se va a reactivar el Consejo Superior del Trabajo. ¿Cuáles son los puntos que considera medulares que se deben analizar en ese foro, en esa instancia en la que hay representación de, digamos, de los sectores productivos, que eso incluye pues a los trabajadores? ¿Qué temas deben ser tratados de inmediato ahí? El tema pensiones, el tema salario mínimo, que decía usted que son dos temas que para usted son medulares y son importantísimos, que se hable ya de estos. El compromiso que adquirimos ante los 198 países que conforman OIT, que incluso habían presidentes como Angela Merkel, Vladimir Putin, estaban todos los empresarios del mundo, estaban los empresarios, los trabajadores, estaban los gobiernos de los 198 países. Nuestro compromiso fue firme y claro, que vamos a reactivar el Consejo Superior del Trabajo de inmediato, y el sector productivo, a través de las gremiales representativas, tendrá que definir quiénes son sus delegados que van a formar parte del Consejo. Los trabajadores, con sus federaciones y confederaciones, van a definir también quiénes son sus representantes. Pero la voluntad política de este gobierno está de reactivar de inmediato el Consejo Superior del Trabajo, que no adelantaríamos ningún anteproyecto de ley si no está articulado y reactivado el Consejo. Y el día de ayer, Manuel, estuve ya con representación de OIT, armando el debido proceso para hacer las convocatorias al sector productivo, al sector laboral instalar de inmediato. Nosotros no solamente nos vamos a comprometer con un marco teórico, es muy fácil llegar a un seno internacional a decir esto hago, pero la mejor manera de garantizar a nivel internacional y a nivel nacional la certidumbre jurídica es que detrás de la teoría va la práctica. Entonces yo no fui solamente por ir a salvar al país de forma coyuntural a nivel internacional, no fui a dejar en alto el nombre de El Salvador porque daba pena en un contexto internacional como lo habían dejado. He ido a comprometerme, pero además detrás de las palabras tienen que ir los hechos, y las realidades, las acciones, y nosotros vamos a reactivar de inmediato. En los próximos días vamos a hacer ya la convocatoria, incluso la vamos a hacer con conferencia de prensa, para que el pueblo salvadoreño vea la voluntad política de este gobierno de resolver todos los problemas estructurales de este país de inmediato. En determinado momento los sectores productivos habían dicho que se busca politizar o se buscó politizar el tema de las representaciones y buscar algún tipo de argucia para tener, digamos, controlado la decisión que se pudieran llevar al seno de estos organismos. ¿Qué dice usted sobre este tema? ¿Qué tanto daño le hace a El Salvador que se politicen organismos como el Consejo Superior del Trabajo, como el Consejo del Salario Mínimo, y que en determinado momento pues haya gente inconforme con las decisiones que ahí se están tomando? Yo creo que sí, tienen razón, y tienen razón los trabajadores cuando dicen que en los gobiernos de Arena se politizó tanto el Consejo de que todo respondía a un sector. Y tanta razón tiene también ANEP cuando ha criticado que en estos últimos 10 años se politizó el Consejo y se fue al otro lado. A tal grado de que hoy los defensores del sector productivo en algunos litigios que tienen en el marco laboral, sus principales asesores son los bufetes de algunos exministros de trabajo que han estado en esa cartera. Que por cierto, tuvimos un pleito jurídico definitivo en la última instancia legal y la hemos ganado hace una semana. Y cuando vimos el bufete que estaba defendiendo a esta empresa de las más grandes de este país, nos enteramos de que era el bufete de un exministro de trabajo. Y ese es todo el derecho legítimo que tiene cualquier persona. Pero nosotros le garantizamos a los trabajadores que nadie va a usurpar sus funciones. Y le garantizamos a las gremiales empresariales, al sector productivo de este país, que nadie va a usurpar sus funciones. Tiene el espacio bien definido por norma legal, el sector productivo que debe estar representado, y no hay una mejor manera, Manuel, que todo lo dialogues en consenso, en el tripartismo, y donde está el sector productivo, donde está el sector trabajador. Pero ahora va a tener un condimento adicional, y es que vamos a tener el mejor soporte técnico del mundo, porque el gran problema es que el Estado salvadoreño siempre ha sido incapaz de contratar la mejor mano de obra calificada técnica y científicamente hablando. Hoy nosotros no tenemos los recursos para hacerlo, pero gracias a OIT vamos a tener los mejores expertos, no de Centroamérica, no de Latinoamérica, no de Europa, del mundo. Vamos a tener los mejores consultores internacionales en materia de salario mínimo y de pensiones.
Así es que hoy va a todavía estar más robusto el pensamiento y las decisiones con un equipo de ese nivel. Finalmente, creo que también se han hecho cosas atropelladas. Los políticos de repente dicen, vamos a aumentar tanto, vamos a hacer tanto, porque de repente están viendo en temas de votos. Los políticos tendrán su escenario también, y yo pienso invitar ya tuve la primera reunión con miembros de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, y les dije, no es que los vamos a apartar, sino que van a ser tomados en cuenta, pero los políticos deben intervenir cuando la decisión política se va a tomar. ¿Qué significa? El anteproyecto de ley ya va terminado, lo llevamos a la Asamblea para que lo aprueben, y ahí que lo debatan y que le hagan, pero antes era al revés, el político decidía y lo técnico no había. Nosotros queremos armar propuestas tan responsables que, estando representado el sector productivo, diga, ok, esto es viable, y los trabajadores digan, esto es viable, y técnicamente nos digan, esta es la ruta a definir. Así que hoy va a ser muy respetado todo eso, Manuel. Pero no se correr siempre el riesgo de que los intereses que están en juego desde la Asamblea también puedan interferir en determinado momento, digamos, en las decisiones que se pueden tomar y en los proyectos que pueden llegar emanados incluso del consenso, pero usted sabe que siempre hay sectores donde pues no están tan interesados en que las cosas vayan bien, sino que hay intereses, muchos intereses en juego definitivamente cuando se habla de materia laboral, cuando se habla de materia de pensiones, que en determinado momento, digamos, puede haber algún tipo de movimiento a nivel político para desestabilizar o para no darle viabilidad a lo que ustedes propongan. El tema de pensiones y el tema del salario mínimo son dos temas bien sensibles que tocan intereses grandes y fuertes y poderosos. Uno de ellos es el mismo tema del Estado, que ha tenido una tasa pírrica de interés al tema de pensiones, y que nosotros tenemos que ver cómo armamos un crecimiento económico en el país para que sea sustentable en el tiempo. Cómo ampliamos la cobertura incorporando nuevos actores con dinero fresco también para fortalecer el tema de pensiones. Pero por otro lado también tenés empresas con altos niveles de rentabilidad solo por administrarte tu dinero, sin tener una aportación de capital elevado, y sus ganancias son exorbitantes. Está bien que ganen, pero está mal que lo hagan a costa del sudor de la clase trabajadora. Entonces ese va a ser un gran debate fuerte. Los políticos también van a tener sus opiniones al respecto, pero a los políticos les pedimos que nos permitan que este equipo de consultores internacionales nos den a conocer un poco la ruta, y que nada va a ser llevado a la Asamblea Legislativa si no lleva el consenso del Consejo Superior del Trabajo, y en el tema del salario mínimo tiene que ir consensado con el salario mínimo. Concluyo. Sector empresarial, estén tranquilos, relajados, ni este gobierno ni el sector laboral va a llevar una iniciativa que no sea consensada en el Consejo Superior del Trabajo. Así que, y en el Consejo van a estar representados el sector productivo, los trabajadores y por supuesto el gobierno. Muy bien, Rolando, le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana. Hay muchos temas que discutir en materia laboral, hay mucho que analizar respecto a los derechos de los trabajadores y a los derechos que todos tenemos, digamos, a tener, digamos, un trabajo digno, y también a que se respete nuestra condición de trabajadores. Eso es importante, le agradecemos que nos haya acompañado, y pues le esperamos en futuras ocasiones para que sigamos hablando. Ya cuando esté la comisión de la OIT aquí en El Salvador, pues será interesante conocer también los alcances que van a tener estas representaciones en dos temas que son sensibles. El tema pensiones, que ya todos sabemos lo que ha venido ocurriendo, y muchos salvadoreños lo viven a diario, cuando de pronto a la hora de jubilarse descubren cuánto les van a dar, digamos, para que vivan y para que suplan sus necesidades en lo que les pueda quedar de vida. Y también el otro tema, el del salario mínimo. Sabemos que hay muchas generaciones buscando oportunidades, y que una de las situaciones y una de las grandes causas de migración es eso, los bajos ingresos. Así es que estaremos atentos a las decisiones que usted tome, y también a las opiniones que usted pueda vertir, para darle el espacio para que sigamos pues analizando y dándole a conocer a la gente lo que está ocurriendo en el Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias y bendiciones al pueblo salvadoreño. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Estamos a mitad de la semana, es miércoles, y es importante que usted siga informándose con nosotros.